Muy bien, ahora sí, vamos a empezar, así que muy bienvenidos todos de nuevo a este día de celebración del Señor, de poder estar juntos en armonía delante de la presencia del Señor. Hablábamos justo hace unos segundos de las limitaciones que aún tenemos que mantener por causa de protegernos de este virus, ¿no? Del COVID-19, ¿no? Y este es el tema de lo que vamos a hablar en esta mañana, ¿no? El tema de los límites, el tema de poner unas barreras en nuestras vidas o en aquel lugar donde sea, que hace que lo que es dañino, lo que nos hace daño, lo que nos molesta, queda fuera y lo que es bueno queda dentro. Para eso funcionan los límites, ¿no? Para eso funcionan las vallas en las casas, ¿no? Para aquello que pueda ser un peligro ajeno a lo que es el hogar, quede fuera. Así que los límites en la vida, en nuestras relaciones o ahora en nuestra salud son buenas en tanto en cuanto nos protegen de aquellas cosas que son dañinas, ¿no? De aquello que queremos. Ahora nosotros intentamos poner límites en las relaciones o en cualquier cosa, pensar en algo que améis profundamente, ¿no? Aquello que más queráis. Y no vale los jóvenes decir el Fortnite o el Brawl o cosas así, ¿no? Personas que queramos, ¿no? ¿Y qué pensamos si hay algo que le pueda hacer daño? Bueno, pues vamos a intentar protegerlo, ¿no? Vamos a poner todos los límites. Si somos padres, vamos a ponernos entre el daño y la persona que amamos, ¿no? Porque queremos proteger aquello que es precioso y aquello que es de valor de todas aquellas cosas que lo pueden estropear o lo que pueden corromper o lo pueden arruinar. Y ese es el tema de la carta de Judas que estamos estudiando y que retomamos en estos momentos. Si os acordáis, Judas ha comenzado la epístola diciendo, hablando, alabando el evangelio precioso que han recibido de parte del Señor. Y valora tanto este evangelio que se ha autodefinido esclavo de Jesús, siervo absoluto de Jesús, porque Jesús, el nombre de Jesús, es Dios salva. Jesús Cristo, Jesús el Mesías. Dios salva, el ungido, es el significado. Así que la persona de Jesús es aquel que Dios ha señalado, que Dios ha escogido, que Dios ha dicho, este es el poder salvador de Dios, esta es la salvación que yo traigo, la segunda persona de la Trinidad. Así que Judas, contemplando la persona de Jesús, que es la salvación de Dios, dice, yo soy su esclavo, porque toda mi vida depende de Él, porque yo soy suyo completamente, porque nada de lo que tengo merece la pena vivirlo fuera de Él. Y después de haber dicho esto, en el versículo 1 continúa diciendo, viendo esa visión panorámica de lo que es la salvación en el tiempo. Y lo explica mirando en el pasado, y dice aquellos que son a los llamados, nos habla de cómo Dios en el pasado nos ha llamado, nos ha hablado en nuestra vida, se ha dirigido hacia nosotros, y el llamado en las Escrituras siempre tiene que ver con dar una nueva identidad a aquello que antes no tenía la identidad apropiada. Somos llamados a ser el pueblo de Dios, somos llamados a ser cuerpo de Cristo, somos llamados a ser la esposa de Cristo. Por lo tanto, cuando en la Biblia hay un llamado, es un llamado a ser algo diferente, es un llamado de identidad, pero también es un llamado de realizar algo, de ministerio, de propósito, porque, como dice también las Escrituras, somos llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. Así que el llamado, cuando miramos el pasado en la obra de la salvación, estamos viendo un momento en el que Dios ha ido hablándonos, ha ido dirigiéndose hacia nosotros para llamarnos a una nueva realidad y darnos un nuevo propósito. Y eso es la salvación nuestra mirando al pasado. Ahora, ha continuado diciendo que en el versículo 1, amados en Dios Padre. Amados en Dios Padre significa que la vida cristiana, la vida que ahora está viviendo todos aquellos que se dirige Judas, es una vida que se vive en la esfera del amor de Dios, que se disfruta en el amor permanente y presente y constante del amor de Dios. Y esto nos habla de una vida diaria
con al menos dos verdades que son igualmente importantes. La primera es que, a pesar de ser pecadores, recibimos diariamente el amor de Dios sobre nuestras vidas. No lo merecemos, merecemos otra cosa, pero a través de la obra de Jesucristo, Dios nos ama. Y ese amor es un amor hoy, es un amor presente, es un amor constante que podemos vivir en la vida diaria. La otra realidad es, si miramos el pecado, nuestra miseria, cómo Dios puede amarnos, la otra verdad es precisamente esta, que Dios me ama hoy, que tengo un Dios que me ama. Y me levanto por las mañanas y digo, Dios me ama porque esta es la realidad más grande y más presente de mi existencia, única y exclusivamente porque Dios en las Escrituras dice que es así. No porque incluso ni siquiera puedo sentirlo. Es simplemente porque Dios dice que me ama y me lo ha demostrado en la persona de Jesucristo. Así que vivimos como creyentes en la esfera permanente del amor de Dios. Y por último, mira al futuro y describe la salvación cristiana en un propósito. Dice, y guardados para Jesucristo. Ahora, esta palabra de guardados nos da tres ideas bien importantes. La primera es que cuando nosotros guardamos algo, le estamos dando un tiempo de espera, ¿verdad? Si tenemos, ahora no vamos a usar las llaves del coche, pues cojo las llaves, las pongo en un cajón, las guardo, porque va a haber un momento en que me va a ser útil. Pero guardar algo significa un tiempo de espera. Así que en las manos de Dios estamos viviendo en un tiempo de espera hacia una realidad superior, hacia una realidad que está viniendo y que va a ser en un momento determinado que Cristo conoce la experiencia permanente de nuestras vidas. Ahora somos guardados, pero cuando guardas algo, lo guardas y es un objeto porque es útil para tu vida, ¿no? Hemos hablado de las llaves del coche, así que va a haber un momento en que eso que hemos guardado nos va a ser útil. Y guardados para Jesucristo significa también que vamos a ser útiles para Jesucristo. Ahora, en el momento presente, somos útiles anunciando las virtudes de aquel, como hemos mencionado anteriormente, pero va a haber un momento en que lo que Dios ha preparado, lo que Dios ha hecho, lo que Dios lleva haciendo en el mundo, va a ser una realidad y el pueblo de Dios va a ser útil al Señor. Y acordaos que el Evangelio, la vida cristiana, la vida eterna, es descrita de esta manera. A los que son inútiles son echados fuera. Así que la vida cristiana plena y permanente, cuando Cristo venga, va a ser algo útil. No vamos a estar quietos, no vamos a estar tumbados, no vamos a estar sin hacer nada. Vamos a ser útiles en las manos de Dios. Pero aún hay un concepto importante cuando guardamos algo, porque hemos hablado de guardar cosas. Pero, ¿qué pasa cuando guardamos a alguien? Cuando guardo a mi novia para el matrimonio. Cuando guardo a mis hijos, como hemos dicho, de algo malo, porque los quiero para una realidad mejor. Cuando guardamos a una persona, significa que la amamos, que la apreciamos, que esa persona es importante para nosotros. Y fijaos bien las palabras, somos guardados para Jesucristo. Dios nos quiere y nos quiere para Jesucristo. Cristo Jesús quiere estar con nosotros. No porque lo merezcamos, sino porque Él lo ha decidido así. Pero es absolutamente rompedor este pensamiento, esta verdad. El Dios eterno, el que ha creado todas las cosas con el poder de su palabra, ha decidido amarnos y ha decidido pasar la eternidad juntamente con nosotros. Y esto es absolutamente maravilloso. Y cuando Judas está contemplando esto y está hablando esto a sus hermanos, no puede por menos que decirles que con ansias, con deseo, he querido hablarlos de esta salvación, el versículo 2. Y dice también a continuación, el versículo 3, y dice también a continuación, por eso, porque este evangelio es tan precioso, porque esta verdad es tan maravillosa, debemos defenderla. Debemos poner límites a aquellas cosas que la vayan a tirar por tierra, a aquellas cosas que la van a corromper, que van a desvalorar una verdad tan preciosa que hemos recibido una vez y para siempre. Pero es porque es glorioso lo que Dios nos ha regalado en Cristo Jesús. Y eso merece la pena defenderlo. Eso merece la pena en amor luchar por ello. Porque es la verdad más grande, la perla preciosa que hemos recibido como seres humanos en esta tierra. Y esa es Jesucristo.
Así que habíamos estado viendo diferentes situaciones, diferentes advertencias que Judas da a una serie de intrusos, a una serie de personas que se han infiltrado en la iglesia y que están enseñando otra doctrina. Y lo están haciendo en primer lugar por su comportamiento, pero en segundo lugar también por su mensaje, por lo que dicen. Muchos incluso, como vamos a ver hoy, pretenden ser maestros o pastores. No está claro si se autoproclaman pastores dentro de la congregación o si simplemente cuando el pastor no mira, pues se pone a hablar con toda la autoridad que no tiene, ¿no? Y a enseñar cosas que no son lícitas. Y hablábamos de que esta estructura de Judas tiene una forma típicamente judía, que es un midrash, y que se está estructurado en una cosa que se llama pesher, que significa que da un ejemplo de la antigüedad y lo aplica al momento presente. Pesher significa explicación, aplicación, solución. Así que da 3 ejemplos de la antigüedad, 3 grupos de personas habíamos visto, y lo que les sucede, lo que significa. Y ahora, en los 3 versículos que tenemos para hoy, es un breve repaso de todo lo que habíamos visto, en los 3 versículos que tenemos para hoy, da 3 ejemplos de la antigüedad, pero en este momento son 3 personas. 3 individuos que enseñan de manera negativa algo al pueblo de Dios y después lo interpreta con distintas metáforas. Vamos a leer estos versículos. Judas, versículo 11, 12 y 13. Judas 11, «Ay de ellos porque han seguido el camino de Caín, y por lucro se lanzaron al error de Balaam, y perecieron en la rebelión de Coré. Estos son escollos ocultos en vuestros ágapes, cuando banquetean con vosotros sin temor, apacentándose a sí mismos. Son nubes sin agua llevadas por los vientos, árboles de otoño sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Son olas furiosas del mar que arrojan como espuma su propia vergüenza, estrellas errantes para quienes la oscuridad de las tinieblas ha sido reservada para siempre». Vamos a orar y a dar gracias a Dios por este texto. Bendito Dios y Padre, te damos las gracias por poder abrir la carta de Judas, Señor, y queremos pedirte que obres en nuestros corazones, Padre, para que la podamos recibir. Que sea de provecho, Señor. Queremos vivir este evangelio glorioso y queremos también discernir cuando hay cosas que lo ponen en peligro, sean externas o sean internas en nuestra propia vida. Así que ahora te pedimos que nos des oídos para oír y ojos para ver y un corazón para entender, y que lo que hablemos sea agradable delante de ti. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Muy bien, así que tenemos toda esta carta que está hablando de límites, de cómo hemos de protegernos. Y una de las cosas que parece que estaban sucediendo es que los límites entre lo que era bueno y lo que era malo, a causa de personas infiltradas que viven de manera contraria al Evangelio, pero no se nota mucho, uno no se da cuenta porque no entran por la puerta diciendo no, Dios no existe, Jesús es mentira o cosas así, eso lo ves enseguida, sino que afirman más o menos la verdad, pero sin embargo su vida, su comportamiento empieza a pronunciar otra cosa. Y eso empieza a distorsionar un poco lo que está bien y lo que está mal, lo bueno de lo malo, ¿no? Y los límites empiezan a difuminarse. Así que Judas toma tiempo, mucho tiempo en su carta, deja un momento de hablar las grandes verdades del Evangelio, que lo va a retomar más adelante en el versículo 20. Y todo lo que hay entre medio son advertencias contra este tipo de personas y contra este tipo de error. Así que es importante que, a pesar de que estas advertencias a veces no son agradables y quizás no nos gustan demasiado, es importante pararle atención. Sé que a veces toca otros temas más bonitos, más agradables, pero en esta carta es algo urgente y necesario que tengamos el discernimiento. Primero, por la palabra de Dios que nos instruye. Y segundo, por el Espíritu Santo y la experiencia para poder ver qué cosas corrompen el Evangelio y qué cosas podemos tolerar, qué cosas son opinables, pero qué cosas son inadmisibles y debemos poner un freno en esas palabras o en ese tipo de conducta.
Ahora, ha dado 3 ejemplos de 3 personas bien importantes. La primera de ellas es la persona de Caín, bien conocida por todos nosotros. El pecado de Caín fue la envidia. Su ofrenda no fue aceptada, si os acordáis, y la de Abel sí. Y a pesar de que Dios sale a su encuentro y intenta la restauración con él, y le dice que está en tu mano el dominar este pecado, sin embargo, él se deja llevar por el pecado, mata a su hermano, endurece a su corazón, e incluso cuando Dios sale de nuevo al encuentro, dice que ¿acaso soy yo guardián de mi hermano? ¿No? Estas palabras famosas, endurecido el corazón e irreverente ante Dios. Así que Caín, en la tradición judía, se ha convertido en el primer homicida y en aquel que enseña también a asesinar a otros, aunque físicamente o de boca. Ahora, esto es importante para nosotros también, ¿no? Porque si os fijáis en la historia de Caín, hay 2 personas, Caín y Abel, que hacen un acto que es exactamente igual. Los 2 se presentan delante de Dios con una ofrenda. Así que a primera vista no hay nada malo en ninguno de ellos. Solo sabemos que haya uno de ellos que hace algo equivocado porque Dios ve el corazón y así se lo manifiesta. Y empieza a nacer la envidia. Y esta es la pregunta que este texto también nos dirige a nosotros, que Judas quiere que pensemos. ¿Cómo va la envidia en nosotros? ¿Y qué sucede en nuestro corazón cuando alguien es alabado por encima de mí? O cuando yo soy reprobado en un mismo ministerio, en un mismo actuar que otra persona. Dios conoce nuestros corazones. Y tanto la envidia como el orgullo que luego manifiesta Caín cuando Dios sale al encuentro, son 2 de los pecados más comunes dentro de la Iglesia y de la comunidad cristiana. En especial cuando, o se da aún en más abundancia, cuando es una iglesia que lleva muchos años, mucho tiempo, o incluso si encima es una iglesia importante, de las primeras que abrieron una iglesia o fundaron otras iglesias, ¿no? Y este pecado es especialmente peligroso y dañino. Satanás lo sabe y intenta arruinar la vid de Dios a través de ello. Así que el orgullo y la envidia. Vamos a ver algunos ejemplos. Imaginaos que un día como hoy, el Consejo de Ancianos se reúne contigo y te dice con buenas palabras y con amor y con cariño: mira, creemos que el ministerio que estás ejerciendo no tienes los dones adecuados para ello y creemos que seguramente deberías estar en otro ministerio y queremos comprometernos contigo a orar, queremos comprometernos contigo a buscar la voluntad de Dios para tu vida, pero es importante que el reino de Dios avance y parece que en estos momentos no está avanzando en lo que estás realizando. Piénsalo. ¿Cuál sería tu reacción ante esto? ¿Una reacción de ira, de enfado? ¿Así? O sea, que mi ministerio no vale, ¿y el vuestro qué? ¿Y el de Menganito? Pues el Menganito hace lo mismo que yo y aún peor. ¿O de rechazo? Así, pues ahí os quedáis. Y a ver si se los apañáis sin mí y a ver cómo sigue la iglesia si yo no estoy. O cualquier otro tipo de reacción. Pensamos que saldría de nosotros una frase del tipo: pues mira, ancianos o quien sea, lo que me has dicho me duele, pero es posible que tengas razón. Y quiero orar, y quiero buscar al Señor, y quiero ver dónde Él me quiere, porque mi único fin en esta vida es servirle y hacer lo que es correcto delante de Él. O del Señor son los ministerios, del Señor son los dones, el Señor da, el Señor quita, haga el Señor lo que bien le parezca con mi vida. ¿Qué es lo que nace en nuestros corazones o nacería en una situación así? Porque este es el problema de Caín. Y es muy fácil ver el problema de Caín en los demás, pero es muy difícil ver el problema de Caín en los demás, en nosotros mismos. Evidentemente, todo esto tiene que ser con amor, con tacto, ¿verdad? Y habiendo una buena labor detrás de ello. Puede haber muchas razones por las que alguien no esté ejerciendo un buen ministerio, un buen don con sus dones en este momento. Puede ser un problema de dones.
No había nadie más realizando eso y tuviste que estar tú y, bueno, pues se ha hecho lo que se ha podido. Puede ser que haya un descuido de la labor pastoral de fomentar los dones y de acompañar y ayudar a las personas a crecer en esos dones. Has sido en un sentido abandonado en el ministerio, a espabilarte tú mismo y no has podido crecer. O puede ser que hayas perdido el contacto con Dios y que a pesar de que estás haciendo un ministerio permanente en la iglesia, ya no pasas tiempo con Jesús, y eso se nota irremediablemente en cualquiera de las labores que se hacen para el Señor, sea cual sea, de las que parecen más importantes hasta de aquellas que lo parecen menos. Hay muchos tipos de situaciones en las que se podría dar este contexto. Y la gran pregunta es, ¿somos un vaso de barro moldeable en las manos del Señor? ¿O estamos tan endurecidos que si el Señor nos roza, nos rompemos en 1000 pedazos? Este es uno de los problemas de Caín, el orgullo y la no aceptación de la voz de Dios. Ahora, cuando no aceptamos un rechazo, una de las cosas que nacen en nuestro corazón, cuando no aceptamos una palabra negativa, es la envidia hacia los demás. Y esto es lo que le pasa a Caín también. ¿Y cómo va esto en nuestras vidas? La envidia muchas veces es difícil también de detectar. En mi caso, por ejemplo, como predicador, pues yo me siento poco envidioso de aquellos grandes predicadores que pues todos conocemos y disfrutamos de sus mensajes, ¿no? Porque en un sentido juegan en otras ligas, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Y me gozo en la bendición que hacen enormemente, sea pues Subel Michelén o Paul Washer o David Burr o quien sea, ¿no? Pues dices, qué bendición, qué gozo poder disfrutar y no tienes ningún tipo de envidia. Ahora, ¿qué sucede cuando el que predica, en mi caso, es alguien que tiene mi misma edad, que tiene mi mismo entorno y que resulta que recibe las alabanzas de las personas, que se nota que Dios lo ha ungido y que está haciendo un gran bien? Bueno, pues entonces ya mi corazón no es igual. Ya empiezo a pensar, vale, sí, muy bien, pero yo sé que esto no lo está haciendo bien. Yo predicaría de otra manera porque aquí yo creo que se está equivocando y bueno, la gente no lo detecta esto, pero los que somos predicadores, bueno, ya todo se andará, ¿no? Yo he luchado y lucho a veces con estos tipos de pecados. ¿Qué tal tú? ¿Tienes a alguien que rivaliza contigo? ¿A alguien que juega en tu liga, por decirlo así, y crece en ti la envidia? Puede ser una cuestión de ministerio, puede ser una cuestión de popularidad, ¿no? Bueno, es que mi familia es la más importante, la de más solera, y están alabando a otra persona, y esto no puede ser, esto hay que atajarlo enseguida porque esto está mal. O la envidia contraria, ¿no? Es que nadie nos hace caso y, bueno, pues es que esa persona, pues con lo mala que es y yo conozco cómo es y, sin embargo, pues toda la gente habla con él y de cara a los demás es muy buena, pero si supiesen lo que yo sé, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos pecados llevan a la muerte. Y es representado de manera literal en Caín, pero lleva a la muerte espiritual en la iglesia. Primero en mi vida, porque cuando me dejo llevar por la envidia y cuando me dejo llevar por el orgullo, pierdo el contacto con Dios. Y puedo estar muy cerca de perder totalmente el contacto con Dios. Y no estoy diciendo que la salvación se pierda. Pero puedo llevar a destruir a otros. De ahí nacen divisiones, pleitos, celos, envidias y todo tipo de cosas en las comunidades. De cosas que hay en el corazón que saltan por otras cosas, pero el fondo lleva tiempo siendo un fondo, muchas veces, de envidia. Judas tiene bien claro que personas así se infiltran en la iglesia y que esto es altamente destructivo. Pero también sabemos claramente por las Escrituras que podemos caer en estos pecados y que nosotros mismos podemos ser un elemento de frenar el avance de Dios, de traer vergüenza al reino de Dios y de dar un mal ejemplo a todos los que todos los que están a nuestro alrededor.
Cuando nos sentimos heridos, cuando nos sentimos dañados, podemos cometer pecados abominables. Si lo vemos en los niños pequeños cuando se pelean, cuando se sienten heridos, muchos de ellos no tienen ningún problema en alzar la mano y dar con todas sus fuerzas a su hermano o a quien sea. Si tuviesen fuerza de verdad, harían un daño terrible. Porque cuando uno se siente vilipendiado, injustamente, víctima de la situación, entonces se levanta con toda la ira de Caín. No hace falta ir muy lejos, esto lo vemos en la sociedad. Hace poco conocéis la situación de Tomás Jimeno y de cómo mató a sus hijas y las hundió, ¿verdad? Este suceso de Tenerife. Y los entendidos dicen precisamente que es un sentimiento de víctima de la injusticia y por lo tanto quiere hacer tanto daño como lo han hecho a él. Así que Caín no está lejos de ninguno de nosotros que pertenecemos a los hijos de Adán. Después habla de Balaam y del lucro. Balaam, si os acordáis, es aquel profeta, un profeta cualquiera, que le piden que hable en nombre del Señor y que lo haga para maldecir al pueblo de Dios. Y le ofrecen una cantidad de dinero, al principio parece que es alguien justo, ¿no? Esta es la imagen que da la Biblia, ¿no? Él no va a decir nada que Dios no le diga, pero con la insistencia y el paso del tiempo, al final, Balaam, por el lucro, acaba dando consejos que llevan a la perdición al pueblo de Dios. Así que cuando dice Judas que por lucro se lanzaron al error de Balaam, está pensando en personas infiltradas que no tienen ningún problema en tergiversar el Evangelio por amor al dinero. Y de nuevo, esto es algo común a todos los seres humanos y no podemos pensar que eso está muy lejos de nosotros. Debemos pensar que está muy cerca de nosotros y luchar contra ello, porque puede ser una grave consecuencia. Así que hay personas, entre ellos va a decir que banquetean, que están con ellos, que son de la familia de la Iglesia y sin embargo sus corazones están persiguiendo el lucro. Y como están persiguiendo el lucro, al final con sus palabras desvían a otros para alcanzar su objetivo. Uno de los claros ejemplos que tenemos en la actualidad es la teología de la prosperidad, ¿no? Los telepredicadores, ¿no? Y como piden dinero y no dejan de pedir y van con jets privados, para vergüenza de toda la comunidad cristiana, que tengan el nombre de cristianos y vayan con jets privados y que saquen el dinero de las personas que les dan dinero quizás por una sanidad o algo, una necesidad en su vida. Pero a lo largo de la historia ha pasado un clero corrupto que vivía como le daba la gana y toda la población y todos los laicos pobres en extremo, ¿no? Y la opulencia que siempre se ha vivido dentro del sacerdocio muchas veces, ¿no? Así que es un pecado común, es un pecado que se introduce también en las iglesias, el pecado de Balaam. Otro de los ejemplos es el ejemplo de Coré. También es, de nuevo, un personaje, igual que Balaam, importante en la tradición judía. Son tres personas que se conocían bien, que se había escrito mucho de ellos en literatura extrabíblica y que habían adquirido pues, ciertas connotaciones negativas ya permanentemente alrededor de ellos. Coré era un levita que servía en el santuario, es decir, una persona que tenía unos privilegios enormes de poder tener una cercanía mayor que muchos de sus congéneres. Así que él podía disfrutar del Señor. Sin embargo, Coré, junto con Datán y Abiram y 250 personas más, rechazan la autoridad puesta por Dios en Moisés y Aarón. Y ante este rechazo de la autoridad, no querían a un mediador entre Dios y ellos, rechazan a Moisés y aquel que Dios ha escogido como profeta delante de ellos, pues se rebelan y dice, pues todos conocemos a Dios, ¿qué hacéis vosotros aquí mandándonos? Y resulta que este rechazo de la autoridad provoca un juicio tan severo en Dios que abre la tierra y traga a todos aquellos que se habían rebelado. Esta es la historia de Coré. Así que en Coré tenemos el rechazo de la autoridad y el inevitable juicio de Dios ante ello. Ya ha dicho Judas que los infiltrados son personas como
seguramente como los ángeles que habían rechazado la autoridad, los límites que el Señor le había dado. Y tenemos otro ejemplo de un rechazo de la autoridad. Así que parece ser que este tipo de infiltrados son envidiosos, son orgullosos, buscan el lucro, buscan la buena vida, satisfacer los deseos de la carne y además rechazan toda autoridad. También blasfeman contra las majestades angélicas, acaba de citar. De nuevo, el rechazo de la autoridad se convierte en una advertencia enorme. Dios ha organizado su mundo, su sociedad y su iglesia en áreas o en esferas de autoridad. Pero hay una tentación enorme en el mundo de hoy que empuja a rebelarnos, a poner en duda, a rechazar cualquier signo de autoridad. En primer lugar, lo hace porque ha habido, como seres humanos, un constante abuso de autoridad que ha hecho un daño tremendo en todas las esferas de la vida y que ha desgraciado, ha arruinado a personas y ha hecho un daño enorme. Esto se llama autoritarismo o el abuso de autoridad. Así que hay parte del sentimiento del rechazo de la autoridad que es noble. Sin embargo, hay otro punto que ha hecho que convierta la palabra autoridad, sea cual sea, sin distinción de si es buena o mala, en algo peyorativo. Así que cualquier persona que está en la autoridad está bajo sospecha de ser alguien que abusa, de ser un opresor, de ser alguien malo, que tiene intereses oscuros, básicamente con esa idea de que el poder corrompe. Pero el poder corrompe porque somos corrompibles, no porque seamos buenos, estando en otra posición y que cuando tenemos algo de autoridad o de poder puesta por Dios, pues entonces nos corrompemos. No, ya estábamos corrompidos de antemano, lo que pasa que cuando tenemos posibilidad de hacer más daño, pues entonces lo hacemos. Así que por todas estas dos cosas hay un rechazo a la autoridad. Y como consecuencia hay un rechazo a la autoridad bíblica en todas las esferas de la vida. Y eso indudablemente nos afecta como hijos de nuestro tiempo. Nos cuesta la autoridad. Nos cuesta pensar que Dios ha puesto a personas de autoridad en distintas esferas de la vida, que a veces hacen las cosas muy mal, pero que son puestas por Dios. Y en última instancia, esto genera que nos cuesta asumir la autoridad de Cristo sobre nuestras vidas. Lo podemos decir, pero ¿cuánto nos cuesta humillarnos y reconocerlo en todas las esferas de nuestra vida? En la del dinero, en la de las relaciones, en las del trabajo, en la del sexo, sea cual sea. Es una lucha constante y más que nunca un desafío en el día de hoy sujetarnos a la autoridad máxima que es Cristo. Y estas personas que se infiltran, dice Judas, son personas que rechazan la autoridad. Y por estas cosas, aunque al principio no lo parezca, son personas que se detecta que no está la obra del Espíritu Santo y la obra de Dios en cada uno de ellos. Y ahora, en los últimos 2 versículos, Judas da una serie de ilustraciones, de metáforas, que nos ayudan a comprender la realidad de lo que está sucediendo en su día. Los verbos que han habido en el versículo anterior son en pasado, los versículos que hay ahora son en presente. Así que estos eran aquellos, ahora son estos. Lo que Dios había apuntado sobre estas personas se está cumpliendo en el momento presente. Y dice que son escollos ocultos de vuestros ágapes cuando banquetean con vosotros sin temor. ¿Vale? Escollos ocultos. ¿Vale? Los escollos ocultos, cuando vas navegando por el mar, pues no se ven. Y a no ser que seas un experimentado marinero, pues es muy posible que tu embarcación choque, porque están ocultos, están debajo, y te hunda, y se hunda tu nave. Ahora dice que este tipo de personas son precisamente eso. Son personas que van a arruinar vidas y que es muy posible que no se detecte y encima lo hacen o se muestran de manera especial en los momentos de comunión, en los momentos de disfrute, en los momentos de relax. En las fiestas ágapes que la Iglesia celebraba, es en ese momento cuando Judas detecta que estas personas se dan a conocer más, porque están baja la guardia, están bajas las alertas y
y entonces deciden actuar con más libertad. Dice, son escollos ocultos en vuestras acapes cuando banquetean con vosotros sin temor, apacentándose a sí mismos. Su motivación no es el Señor, sino ellos mismos. Todo lo que hacen gira en torno a sacar el mayor rédito. Y esta es una clara alusión a Ezequiel 34:2, cuando dice, Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así dice el Señor Dios, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar el rebaño? Así que una clara diferencia entre unos y otros es que el fin de estas personas es su propio beneficio. Que, como hemos dicho al principio, en estos momentos de relax parece que quieren asumir autoridad. Y que ya sea que a sí mismos se llamen pastores o que ejerzan la función que no les corresponde, lo hacen no por el bien de la Iglesia, no por el bien de la comunidad, que sería muy lícito, sino con el fin de sacar rédito en un momento de descuido. Son nubes sin agua llevadas por viento. Ahora no estamos muy acostumbrados, ¿no?, a ver las nubes y esperar que llueva. O sea, si lo hacemos pues como algo que nos molesta, ¿verdad? Ayer estaba en la playa y empezó a llover, así que fue una molestia considerable tener que recoger los bártulos y una vez que vamos a la playa, pues tener que recoger, ¿no? Como sociedad no agraria, ¿no?, como personas de ciudad, pues la lluvia no es muy importante para nosotros. Si la pensamos, pues sí, la lluvia es buena para el mundo y todas estas cosas, pero en nuestro día a día normalmente la lluvia nos molesta. Así que si vemos nubes, lo que decimos más bien es, espero que no llueva, ¿no?, porque tengo que llevar a los niños al colegio, tengo que ir al trabajo, tengo que ir a comprar y es una molestia. Ahora, no era lo mismo cuando en una sociedad agraria las cosechas dependen de la lluvia. Así que miraban al cielo, veían nubes y decían, bien, gloria a Dios, va a llover, parece que va a llover, pero había veces que esa lluvia no llegaba. Así que eran nubes de decepción, eran nubes sin agua, eran nubes que no valían para nada y que solo producían desesperanza. Y esto es lo que estas personas son dentro de la Iglesia. Personas que prometen mucho, que parece que lo que dicen, ostras, qué importante es, qué maravilloso, qué bueno vivir así. Pero sin embargo, decepcionan cuando se ponen en práctica. No tienen agua que llena y que da vida. Dice también que son árboles de otoño sin fruto, 2 veces muertos y arraigados. Los árboles de otoño, antes de que llegue el invierno, son los últimos que dan fruto, ¿no?, las últimas frutas. Sin embargo, dice que ni siquiera dan estos árboles la última fruta y que están doblemente muertos porque no dan fruto, pero además porque no tienen raíces, han sido desarraigados. Así que no valen para nada, su ministerio es completamente estéril. Y ya pueden estar años dentro de comunidades que el fruto es estéril, no llevan ningún tipo de fruto. Dice también que son olas furiosas del mar que arrojan como espuma su propia vergüenza. Olas furiosas, están llenos de ira, de bravuconería, ¿no? Se muestran arrogantes, se muestran incluso a veces peligrosos, ¿verdad? Cuando a veces hemos tenido algún desencuentro, ¿no? Y qué disgusto es vivir una situación de conflicto, ¿verdad? Ver a alguien enfadado, con malas palabras, con ira, ¿no? Nos deprime, nos desanime, nos pone muy tristes ver situaciones así. Y ellos lo hacen para generar este miedo, ¿no?, para generar esta separación, ¿no? Cuidado que se va a enfadar, ¿no? Y sin embargo, cuando se manifiestan así, lo único que están manifestando es una vida llena de vergüenza. Arrojan como las olas espuma, basura de ellos mismos hacia los demás. Y por último dice que son estrellas errantes para quienes la oscuridad de las tinieblas ha sido reservadas. Estrellas errantes se refiere a planetas, no a meteoritos como podríamos pensar, sino que la palabra aquí empleada es planetas. ¿Por qué? Porque los planetas se mueven y las estrellas en el cielo están fijas. Así que si cualquiera persona que andaba en la antigüedad, ya sea o bien por el mar o bien andando por el desierto, quería encontrar su caminar, su rumbo fijo, no podía fijarse en los planetas porque se movían. Tenía que fijarse en las estrellas que estaban fijas. Y esa les daba la ruta adecuada. Si seguían los planetas, perdían el rumbo, se perdían y
podían encontrar la muerte si estaban en un desierto. Y esta es la idea que está transmitiendo. No son buenos guías. Prometen mucho. Parece que todo va a ir bien. Lucen, porque son estrellas. Pero al final es un camino de muerte y de desesperación. ¿Qué contraste con Jesucristo? Cada una de estas descripciones y de estas metáforas forman un contraste evidente con la persona de nuestro Señor Jesucristo. Así como ellos son rocas, escollos dentro del mar que hacen que se hunda tu nave o tu barca, Jesús se declara a sí mismo como el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida, el camino que lleva al Padre, el camino que no contiene error, el camino que lleva al lugar adecuado. Además, Jesús nos es presentado como el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas, Juan 10, 11. Exactamente lo contrario que hacen estos que se pastorean a sí mismos. Jesús es un buen pastor porque da su vida por las ovejas, las protege, las cuida y las tiene en su mano. Además, a diferencia que estas personas, Jesús es alguien que cuando viene con agua, nunca da sed. Su agua verdaderamente sacia y produce vida. Y somos saciados, y somos nutridos, y somos conservados, y florecemos en las manos de Jesús. Todo lo contrario que estas nubes que prometen, pero al final decepcionan. Como creyentes, además, tenemos un mirar las nubes, un esperar del cielo la venida de Jesucristo, que va a venir con las nubes a buscarnos a todos. Es el Señor de las nubes, que cabalga sobre ellas a buscar a su iglesia con poder y con gloria y a traer esta última realidad. Además, a diferencia de los árboles estériles, Jesús es aquel que da buen fruto. Y dice Isaías 53:11, que verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Así que Jesús encuentra verdadero fruto y es además aquel que cuando nos unimos a Él, cuando estamos en Él, llevamos fruto a el resto de personas. Así que estamos viendo un contraste absoluto entre estas personas y la persona de Jesús. Además, Jesús nos advierte que todos aquellos que no son de su familia y de su rebaño, al final serán desarraigados, como estas personas. Dice, pero él contestó y dijo, toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será desarraigado. A diferencia de las olas furiosas que hacen daño en la iglesia, que ensucian las relaciones, que hacen tóxica la vida, Jesús se muestra manso y humilde. Y puedes llegar a Él, y puedes allegarte a Él y encontrar toda paz, todo consuelo y toda bondad. Y no solo eso, sino que además puedes aprender de Él. No solo es algo que Él es y que es glorioso, sino que es algo que podemos adquirir. Así que la diferencia entre lo que produce un ministerio y lo que produce el ministerio de Cristo hecho por sus seguidores es un ministerio de paz y de buenas relaciones y de consuelo. Eso sí, Jesús sí que tiene reservada una ira para todos aquellos que hacen daño a su iglesia y que no le temen y que no le siguen. De tal modo que decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos de la presencia del que está sentado y del trono y de la ira del Cordero. Y por último, a diferencia de estas estrellas errantes que hacen que perdamos el camino y la vida, Jesús es el lucero resplandeciente de la mañana, que según Apocalipsis 22:16 da un verdadero testimonio, da unas palabras de verdad y fiables, que si las seguimos y las tomamos en consideración, nos van a llegar a buen término, nos van a orientar en nuestra vida, nos van a llevar a la verdad y la vida eterna. Jesús es el camino, es el buen pastor. Jesús es el fruto verdadero, es manso y es humilde, es el lucero resplandeciente de la mañana. Y si algo Judas quiere recalcar, es el antagonismo entre vivir fuera de Dios y vivir en la persona de Jesús.
Jesús es glorioso porque el Evangelio es glorioso, pero acercarse a Jesús produce una vida sin igual. Por eso la exhortación permanente es a vigilar todas aquellas cosas que pueden llevarnos lejos de Jesús. ¿Cómo está la verdad de Cristo en nuestros corazones? ¿Vibramos con su paz? ¿Con su amor? ¿Experimentamos, aunque sea de tanto en tanto, el poder decir con el salmista, fuera de ti no deseo nada en esta vida? ¿Es este Jesús para nosotros? Porque no hay menos Jesús para nosotros. Jesús en la cruz del Calvario se ha entregado a sí mismo de manera plena por todos y cada uno de nosotros y ha resucitado con poder para darnos vida y vida en abundancia. Así que con más firmeza que nunca, afirmemos nuestro rostro para luchar contra aquello que en nuestra vida está desanimándonos. Está llevándonos a no considerar a Cristo como el valor supremo de nuestra vida. Hay muchas cosas que nos hacen daño. Hay muchas cosas que nos desaniman. Hay muchas cosas que nos ponen en duda. Pero miremos vez tras vez a Jesús. Animémonos unos a otros. ¿Cómo está Jesús en tu vida? ¿Estás viendo su paz? ¿Estás viendo su gracia? ¿Te acuerdas que te ama? ¿Te acuerdas que perdona tus pecados? Fortalezcámonos, hermanos, porque la vida es difícil. Satanás no lo pone fácil, ni mucho menos. Satanás quiere destruirnos, quiere arruinar la viña de Cristo, pero Cristo es más grande y más poderoso y más sublime. Y el Espíritu Santo, con su omnipotencia, opera en los creyentes, trayendo todo el poder de Dios para hacernos semejantes a Cristo. Y con esta confianza, dirijámonos ahora a Cristo y oremos para que el Señor nos renueve y nos haga vibrar como Él quiere. Señor Jesucristo, te damos gracias por estos ejemplos de Caín, de Balaam y de Coré. Te damos gracias porque nos alertas, porque nos hablas de lo que hay en nosotros mismos. Señor, todos nosotros somos Caín, somos Balaam y somos Coré, y así lo reconocemos y te pedimos perdón. Pedimos tu gracia sobre nuestras vidas porque no tenemos otra base sobre la cual vivir. Pedimos que ese amor constante y permanente lo podamos experimentar todos los días de nuestra vida. Señor, queremos vivir para ti y queremos hacerlo también para que otros puedan ver que el Evangelio es auténtico porque tú eres auténtico, que el Evangelio es poderoso porque tú eres poderoso, que el Evangelio es maravilloso porque tú eres maravilloso. Señor, danos fuerzas. Ayúdanos a luchar contra aquello que no es de bendición, a comprometernos en este día a volver a vivir de todo corazón entregados a ti. Y queremos pedirte, Señor, en esta mañana que hagas con nosotros lo que bien te plazca. Llévanos a los ministerios que tú quieras, danos los dones que tú quieras, ponnos en la situación que tú quieras, pero que lo que hagamos sea en tu voluntad, sea para gloria de Jesucristo, porque es lo único que merece en esta pena vivir y ser conocido. Es en su nombre que te lo pedimos. Amén.